Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Todos los detalles más jugosos están en este vídeo, así que ponte cómodo, y si te gusta lo que contamos, ya sabes dónde quedarte. Empecemos. Barbaktas y Yağmur Yüksel, una de las parejas más comentadas del momento, esta vez no acaparan la atención por una sesión de fotos romántica ni por un estreno conjunto, sino por algo que ha dejado a su entorno sin palabras, un detalle inesperado en su acuerdo prenupcial. Lo que se filtró no fue una cláusula económica millonaria ni un reparto de bienes estricto, sino una condición tan íntima que, según cuentan, hizo llorar a Yağmur. Sí, como lo oyes. En voz baja y con la confianza que se tiene con su círculo más cercano, Bar habría dicho la frase que ya circula como pólvora entre fans y periodistas: Yağmur lloró cuando añadí esa cláusula al prenupcial. Y no fue por enfado. Mientras ambos continúan con preparativos de boda en absoluto silencio y lejos del ruido público, se sabe que esa conversación que tuvieron en medio de todo el proceso abrió una grieta emotiva y, a la vez, un puente entre los dos. La cláusula que Bar quiso sumar a su acuerdo no giraba alrededor de cuentas bancarias ni propiedades, sino sobre valores. Para él, el eje de su matrimonio debía ser el entendimiento mutuo y el compromiso emocional por encima de cualquier calendario de rodaje. En palabras de una fuente que los conoce bien, Bar insistió en asegurar tiempos concretos para la pareja, incluso durante sus semanas más cargadas, con una especie de promesa formalizada, sin importar la intensidad de un set. Habría un espacio reservado para ellos, sin teléfonos, sin reuniones, sin terceros. Dicen que Yağmur se quebró al escucharla. No por molestia, sino por lo que le despertó. Hasta ahora, ninguno de los dos ha dado una declaración oficial, y no parece que vayan a hacerlo de inmediato. Pero quienes han podido hablar con gente de su confianza aseguran que las lágrimas de Yağmur nacieron de algo profundo, una mezcla entre alivio y sorpresa. Entre susurros, alguien cercano a la actriz asegura que la escuchó decir algo parecido a: «Es la primera vez que alguien mira mis sueños y mis miedos con tanta claridad». Fue el tipo de frase que una vez escapa, ya no regresa. Las redes ardieron. Para una parte de los fans, lo de Bar es prueba de amor auténtico, del que se hace cargo y construye. Para otros, la mera existencia de un prenupcial, por espiritual que sea, apaga el romanticismo. Sin embargo, quienes han compartido mesa con el actor en los últimos días cuentan que él ha sido tajante: esto no va de desconfianza, al contrario, es una forma de decir cuánto la amo. Quiero que tengamos reglas que nos cuiden, no que nos separen. Y es que no es la primera vez que ellos, celebrados por su química en pantalla y por la discreción de su vida privada, marcan la conversación de la semana. Con los rumores de boda ganando fuerza, cada movimiento despierta curiosidad, cada silencio suma expectativa. Después de ese momento, y siempre según quienes han estado cerca, la pareja se aisló toda una tarde y parte de la noche para hablar a corazón abierto: expectativas, temores, límites, deseos. Yağmur, que arrastra meses de trabajo encadenado y un foco mediático implacable, habría confesado sentirse saturada por la exigencia de estar perfecta siempre, incluso en los días en que no le quedaba voz ni piel para sostenerlo. Bar, en cambio, se mostró decidido a navegar este capítulo con calma y protección, como si su papel más importante fuese, precisamente, el de guardián silencioso. La cláusula, que incluye apartados de privacidad y cuidado de la salud mental, fue diseñada para blindar los espacios íntimos de Yağmur y darles un refugio inviolable lejos del ruido. Hubo abrazo. Largo, sincero, con esa tensión que solo se afloja cuando uno entiende que el otro no se va, que el otro está. Tras el llanto, cuentan que Yağmur apoyó la frente en el pecho de Bar y le dijo algo que muchos interpretan como punto de inflexión: «Sentí que de verdad te importo». Ese instante cambió la energía. A partir de ahí surgieron temas que hasta entonces flotaban como nubes: un calendario posible, la idea de una boda íntima, la participación concreta de sus familias. No faltan los que aseguran que las reuniones con los más cercanos se han hecho más frecuentes y menos protocolares, como si quisieran ensayar el calor de un hogar antes de anunciar nada. Los ojos entrenados de los fans no han dejado pasar los pequeños detalles que Yağmur comparte entre toma y toma. Fotos sencillas, una taza de café con luz dorada, una esquina de un libro subrayado, un jersey que todos reconocen como de Bar. Y él, que nunca fue de grandilocuencias públicas, estaría dejando notas manuscritas en los sitios más insospechados: la funda del guión, la puerta del camerino, la bolsa de maquillaje. Cosas mínimas pero elocuentes.
Es precisamente esto lo que delata que aquella discusión sobre el prenupcial no fue fría ni calculada, sino la radiografía de un vínculo que se preserva y se piensa en voz alta. De puertas para afuera, todo se maneja con sigilo. Las personas que forman parte de su equipo insisten en que no habrá confirmaciones hasta que ambos se sientan listos. Aún así, se comenta que un anuncio de compromiso o incluso una fecha de boda podría salir a la luz más pronto de lo que muchos imaginan. La pregunta que sobrevuela los programas y la sobremesa digital es inevitable: ¿cuándo darán el paso definitivo Bar y Yamur, ahora que ese famoso apartado del acuerdo los ha sacudido por dentro y por fuera? Mientras tanto, las voces de su entorno añaden matices. Al principio, algunas amigas de Yamur habrían fruncido el ceño ante la palabra prenupcial, como si se tratara de una lista de prohibiciones. Luego, al conocer el contenido, cambiaron radicalmente de opinión. Lo que las tranquilizó, cuentan, fue la promesa de Bar de no soltar la mano de Yamur si su carrera llegara a tropezar, de sostener sus etapas más inciertas con paciencia y recursos, sin convertirlo en deuda ni reproche. Ese gesto habría calmado también a la familia de ella, siempre atenta, siempre recelosa de la exposición pública. Otro detalle que se filtra entre bastidores es que ambos decidieron no precipitar los preparativos. Están en uno de los puntos más potentes de sus trayectorias y la pregunta del momento correcto aparece a diario, pero lejos de desgastarlos, esa prudencia parece haber fortalecido el vínculo. Dicen que Yamur en confianza se permitió una frase luminosa: por primera vez, miro el futuro con una seguridad que no me asusta. Y de Bar se afirma que ante los comentarios sobre la cláusula, respondió casi con una sonrisa: no es una lista de reglas. Es el marco de la vida que vamos a construir. Esas palabras repetidas y reinterpretadas están dando vueltas en todas las redacciones. La posibilidad de una boda sorpresa del año ya circula en tertulias y foros, y curiosamente el silencio de la pareja añade gasolina a ese fuego. En redes, las páginas de fans dedicadas a ellos están desbordadas de suposiciones. Si el color del vestido que ella usó en una gala tiene doble lectura, si el anillo fino que apareció en una foto es simbólico, si el viaje relámpago que hicieron un fin de semana no era, en realidad, una visita para cerrar detalles con un organizador de bodas. Nadie sabe con certeza, pero todos opinan. Lo que sí es evidente es que han optado por un perfil más bajo. De asistir juntos a muchos eventos, ahora prefieren planes con un grupo pequeño de amigos y escapadas fugaces lejos de la ciudad, donde se les ha visto caminando sin prisa, riendo con esa complicidad que no necesita prueba. Entre bambalinas, los allegados hablan de cenas en casa con música bajita, de apagones digitales voluntarios, de pactos de silencio al amanecer. Hay quien lo llama a la calma antes de la tormenta, a otros simplemente madurez. Últimamente las entrevistas de Yamur dejan ver una mujer más centrada. Ahora tengo límites más claros. Sé lo que quiero y lo que necesito, dijo hace poco, palabras que sus seguidores interpretaron como un guiño directo a su relación con Bar. ¿Bastó eso para que las conjeturas se multiplicaran? ¿Estaba hablando del acuerdo? ¿Era una respuesta a las críticas? ¿O un anuncio enmascarado? Ninguna confirmación, muchos interrogantes y una certeza: ambos están escribiendo sus propias reglas. Hubo también un gesto de Bar que se comenta entre risas y asombro. Al parecer, en plena semana de rodaje, pidió un día libre no para descansar, sino para organizar un desayuno en el balcón de su casa con flores silvestres, pan recién hecho y una nota que decía: hoy no existe el mundo, solo nosotros. Ella llegó sin saberlo, agotada de la noche anterior, y se sentó en silencio. Lo que siguió fue una conversación sin cámaras, donde incluso hablaron de cosas que asustan, como el miedo a perderse en la vorágine o a confundirse en la distancia. La cláusula, entonces, tomó forma de ritual cotidiano. Quienes han visto el borrador del famoso prenupcial lo describen como un documento inusual: no hay cifras estridentes, sí horarios protegidos, no hay condiciones punitivas, sí salvaguardas emocionales. No hay candados para la libertad creativa, sí recordatorios de volver a casa siempre. Se habla de una tarde a la semana sin dispositivos, de 2 escapadas al mes aunque sean de horas, de terapia si alguno lo necesita y del derecho a decir basta cuando el ruido sea demasiado. No es legalmente habitual, pero es humanamente precioso, dijo un abogado que prefiere no dar su nombre. Y esas palabras, viniendo de alguien que ha visto de todo, pesan. Tal vez por eso no sorprende que sus amigos hayan pasado de la cautela al entusiasmo.
Se cuentan anécdotas pequeñas, como la de un brindis en una terraza donde alguien dijo, si esto es el amor en tiempos de rodaje, que nos enseñen. Y risas. Y un abrazo colectivo que dejó a la pareja con la sonrisa de quien se sabe arropado. Mientras tanto, los periodistas hacen guardia, los fotógrafos aguzan el oído y los fans comparten teorías interminables sobre fechas, lugares y vestidos. En medio de tanta conjetura, hay algo que nadie discute: Barbactas y Yamur Yüksel están jugando a favor del tiempo. Sin alardes, sin prisas, sin perder de vista lo importante. Lo que comenzó como un titular sobre un prenupcial terminó abriendo una ventana a aquello que no siempre se ve en el mundo del espectáculo: dos personas afinando sus acuerdos para que el amor respire. Y aunque la pregunta sigue en el aire, ¿cuándo será el gran día? Quizá lo esencial ya está dicho en esa cláusula discreta que cambió el tono de todo. Hasta aquí llegamos por hoy. Si te gustó esta historia y quieres enterarte antes que nadie de lo que pase con Bar y Yağmur, suscríbete a Escándalos de Series Turcas y comparte este vídeo. Lo que viene promete y estaremos aquí para contarlo con la misma cercanía y el mismo ojo atento que tanto te gusta. Gracias por vernos y hasta la próxima.